Sara caminaba con pasos rápidos, casi tropezando sobre las baldosas húmedas de la estación. El aire estaba cargado de humo de autobuses y voces que se superponían, pero nada lograba disimular el sonido que más la aterrorizaba: las pisadas pesadas, furiosas, de Julián siguiéndola. Llevaba días huyendo de él, evitando los lugares que solía frecuentar, mudándose de pensiones baratas y hostales en barrios olvidados, cargando con lo poco que tenía en una mochila. Aún así, su exmarido siempre lograba encontrarla. La mano de Sara descansaba sobre su vientre, redondo y tenso. Sentía los pequeños movimientos de su bebé, un recordatorio de por qué resistía, por qué no debía rendirse. Ya no se trataba solo de ella, era la vida que crecía dentro, la inocencia que merecía paz y protección. Julián, con su temperamento explosivo, con sus promesas rotas, con sus arranques de celos enfermizos, no podía formar parte de ese futuro. Lo había comprendido tarde, demasiado tarde, después de años de soportar sus humillaciones, su control y sus falsas disculpas. El eco de su voz resonaba en su memoria, mezclado con el ruido de la estación. Tú eres mía, Sara. Ese hijo también es mío. No puedes escapar de mí. Apretó los dientes. Quiso correr, pero el peso del embarazo la hacía más lenta. Miró alrededor, buscando una salida, una puerta, un taxi libre, cualquier cosa que la alejase de la pesadilla que la perseguía. Y entonces lo vio, entre la multitud, un hombre de traje impecable, de pie junto a una columna, como si esperara a alguien. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una expresión serena que contrastaba con el caos del lugar. No lo conocía, nunca lo había visto. Pero cuando sus miradas se cruzaron, sintió una chispa extraña, como si hubiera encontrado un ancla en medio de la tormenta. Su respiración se volvió frenética. Julián estaba a solo unos metros, avanzando con pasos largos, abriéndose paso con empujones bruscos. Si la alcanzaba, no sabía qué haría, pero lo presentía: no sería nada bueno. Fue entonces cuando el instinto habló más fuerte que la razón. Sara corrió hacia ese desconocido y, sin pedir permiso, se lanzó contra él, rodeando su torso con los brazos. El hombre apenas se movió por el impacto, pero bajó la mirada sorprendido. Por favor, murmuró ella con un hilo de voz temblorosa. Haz como si me conocieras. El desconocido no dudó ni un segundo. Sus brazos la envolvieron con seguridad, uno sobre sus hombros, el otro descansando sobre su espalda. Fue un gesto natural, protector, que desarmó un poco el pánico que la estaba consumiendo. El calor de su cuerpo, el aroma discreto de su colonia, la calma de sus movimientos, todo contrastaba con la desesperación que había sentido segundos atrás. Cuando Julián llegó hasta ellos, furioso y agitado, el hombre levantó la vista. Sus ojos oscuros se clavaron en él con una frialdad que podía helar la sangre. ¿Problema con mi esposa?, preguntó en un tono grave, tan controlado y firme que varias personas alrededor detuvieron lo que estaban haciendo para observar. Sara apenas respiraba. Apretó el rostro contra el pecho de aquel desconocido, rogando que Julián se tragara la mentira. Julián, sin embargo, se detuvo en seco, sorprendido. Miró a Sara, luego al hombre, después alrededor, como si buscara confirmar que aquello era una farsa. Su mandíbula se tensó, los labios temblaron de rabia. Ella es mía, gritó, atrayendo aún más miradas. El desconocido ni siquiera parpadeó. Te equivocas, está conmigo, y te sugiero que retrocedas antes de que esto se vuelva más grande de lo que debería. Había algo en su voz, en su postura, que transmitía autoridad. No era una amenaza vacía, sonaba como alguien que siempre obtenía obediencia. Julián apretó los puños, la vena del cuello se le marcaba, pero la atención de la multitud empezó a pesarle. Varias personas murmuraban, algunos incluso levantaban los móviles grabando la escena. El miedo de convertirse en un espectáculo público lo detuvo. Con un bufido cargado de impotencia, lanzó una maldición y dio media vuelta. Caminó con pasos rápidos hacia la salida, perdiéndose entre la gente. Sara sintió que las piernas le temblaban. Apenas pudo sostenerse, y el hombre lo notó. La sujetó un poco más fuerte, como si temiera que colapsara allí mismo. Está bien, susurró, bajando la voz. Ya pasó. Ella levantó el rostro despacio. Lo vio con más claridad, la línea firme de su mandíbula, la seguridad tranquila en sus ojos, la expresión serena que no parecía alterarse por nada.
Era extraño, en lugar de sentirse avergonzada por haber abrazado a un completo extraño, sentía una calma que no experimentaba desde hacía meses. Lo siento mucho, dijo con la voz quebrada. No sabía qué hacer. No tienes que disculparte, respondió él suavemente. Hiciste lo correcto. Sara quiso agradecerle, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El alivio era tan grande que las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Se cubrió el rostro con una mano, intentando ocultarlas, pero el hombre simplemente esperó, dándole espacio, sin soltarla. El bullicio de la estación continuaba, los autobuses llegaban y partían, pero para Sara todo se redujo a ese momento, ella, abrazada a un desconocido que acababa de salvarla, respirando con dificultad y sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, a salvo. Después de unos segundos, él apartó un poco su brazo, dándole espacio, pero sin soltarla del todo. ¿Quieres que vayamos a un lugar más tranquilo?, preguntó. Ella asintió, incapaz de articular más. Él la guió fuera de la estación, abriéndose paso con calma entre la multitud. Sus pasos eran seguros, cada movimiento transmitía control como si nada pudiera sorprenderlo. Sara, a pesar de la desconfianza natural que cualquier mujer sentiría en esa situación, lo siguió sin dudar. Había algo en el que inspiraba confianza, como si cada fibra de su ser estuviera hecha para proteger. Salieron al aire libre. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo los edificios de tonos anaranjados. A pocos metros, un automóvil negro esperaba estacionado con un chofer al volante. Sara frunció el ceño, no era un detalle común. El hombre abrió la puerta trasera y le hizo un gesto para que entrara. Sara vaciló. Estaba agotada, asustada, con el corazón aún latiendo al límite. ¿Y si ese hombre era peor que Julián? Pero luego lo miró de nuevo, sus ojos no tenían rastro de codicia ni de doblez, solo firmeza y calma. No voy a hacerte daño, dijo él como si leyera sus pensamientos. Pero necesitas un lugar seguro para descansar. Sara respiró hondo y finalmente entró. El asiento era de cuero suave y el interior olía a madera y a limpio, un contraste enorme con el bullicio y el caos de la estación. El hombre se sentó a su lado pero mantuvo una distancia respetuosa. Dio una orden breve al chofer y el auto arrancó suavemente. Durante unos minutos el silencio llenó el espacio. Sara miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba a toda velocidad, pero sin reconocer las calles. Su mente estaba en otro lugar, repasando lo ocurrido, el rostro de Julián deformado por la rabia, el miedo que había sentido, y el alivio inmenso de encontrar refugio, aunque fuera por accidente, en los brazos de alguien más. Finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó, su voz todavía temblorosa. El hombre giró la cabeza hacia ella y sostuvo su mirada. «Porque lo necesitabas», respondió simplemente. Sara lo observó, esperando más explicaciones. Pero él no añadió nada. Parecía convencido de que esa era toda la respuesta que hacía falta. Y lo cierto es que, en el fondo, era verdad. El auto tomó una avenida amplia, y la ciudad empezó a abrirse, con edificios altos y luces que se encendían poco a poco al caer la tarde. Sara sintió el cansancio invadirla de golpe, un cansancio que no era solo físico, sino también emocional, acumulado por meses de miedo y de huida. Cerró los ojos unos segundos y antes de darse cuenta, el sueño comenzó a vencerla. Lo último que sintió fue la seguridad de estar en movimiento, lejos de Julián, cerca de un desconocido que no lo parecía tanto, y el sonido bajo de una voz que murmuró, casi para sí misma. «Por fin te encontré». El auto avanzaba por calles cada vez más tranquilas, alejándose del bullicio del centro. Sara despertó sobresaltada después de unos minutos de sueño ligero, se había quedado recostada contra la ventanilla con una mano aún apoyada sobre su vientre. El desconocido seguía a su lado, observándola con una mezcla de serenidad y atención, como si vigilara cada respiración suya para asegurarse de que estaba bien. «Lo siento», murmuró ella, llevándose una mano al cabello despeinado. «No quise quedarme dormida». Él esbozó una leve sonrisa. «Lo necesitabas. A veces el cuerpo sabe mejor que nosotros cuando es seguro descansar». Sus palabras resonaron en ella más de lo que hubiera imaginado. Era cierto, hacía meses que no dormía más de unas pocas horas, siempre temiendo que Julián apareciera en cualquier momento. Dormirse allí, en un coche de lujo, al lado de un hombre al que no conocía, debería haberle parecido una imprudencia.
Y, sin embargo, su cuerpo había decidido que por fin podía soltar la tensión. El vehículo se detuvo frente a un edificio alto de fachada elegante y moderna. El chofer salió de inmediato a abrir la puerta. Sara dudó. ¿Dónde estamos? Un lugar seguro, respondió él con calma. Mi casa. Ella lo miró con sorpresa. No puedo, no debo molestar. No es una molestia, contestó con firmeza. Y si me permites ser honesto, después de lo que pasó, no me sentiría tranquilo dejándote sola en cualquier sitio. Había algo en su tono que no admitía réplica, pero al mismo tiempo no sonaba controlador ni invasivo. Era como si la decisión ya estuviera tomada y fuera en su beneficio. Sara, agotada de pelear incluso con sus propios miedos, asintió en silencio. El vestíbulo del edificio era amplio, iluminado con lámparas de cristal y mármol brillante en el suelo. El guardia de seguridad lo saludó con respeto, casi inclinando la cabeza, y eso despertó en Sara una sospecha. Aquel hombre no era alguien común. Subieron en un ascensor silencioso hasta el último piso. Al abrirse las puertas, ella quedó impresionada. El departamento era un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Los muebles eran modernos pero no fríos, todo transmitía sobriedad y gusto refinado. Había cuadros discretos, alfombras suaves, un piano en una esquina. Sara, con su mochila modesta colgando del hombro, se sintió fuera de lugar. Él notó su incomodidad y dijo con suavidad: «Puedes relajarte, aquí estás a salvo». La condujo hacia un sofá cómodo y le ofreció un vaso de agua. Sara lo aceptó, bebiendo lentamente, intentando recuperar la calma. El silencio se alargó hasta que, finalmente, no pudo contener la pregunta que ardía en su interior. ¿Quién eres realmente? Él dejó el vaso de whisky que había servido para sí mismo sobre la mesa de cristal y la miró con intensidad. Me llamo Alejandro. Ella esperó algo más. Y él continuó: dirijo un grupo empresarial. Seguramente lo has oído nombrar, pero no quiero aburrirte con cifras o títulos. Eso no importa ahora. Sara sintió que el corazón se le aceleraba. Había oído hablar de la corporación, del Castillo, uno de los consorcios más grandes del país con inversiones en construcción, tecnología, finanzas. Estaba sentada frente al dueño de ese imperio. ¿Por qué me ayudaste?, insistió, con la voz baja pero firme. No me conoces. Alejandro la sostuvo con la mirada, y entonces dijo algo que la desconcertó por completo. Porque si te conozco. Sara parpadeó, confundida. No, nunca nos hemos visto. Tú no lo recuerdas, pero yo supe de ti hace meses. Un socio en común me habló de una mujer que había tenido el valor de dejar todo atrás para proteger a su hijo. Me describió tu historia y desde entonces, no pude sacarte de mi mente. Quise encontrarte pero no fue sencillo. Hoy, el destino me puso justo donde debía estar. Sara se llevó una mano al pecho intentando procesar sus palabras. Sonaban increíbles como sacadas de una novela. ¿Y por qué alguien como tú se interesaría en alguien como yo? Alejandro respiró hondo y por primera vez en toda la noche dejó caer la máscara de control absoluto. Había vulnerabilidad en sus ojos cuando habló. Porque cuando escuché tu historia, sentí que llevaba toda mi vida esperando conocerte. Y hoy, cuando corriste hacia mí, cuando me abrazaste, lo confirmé. Sara, te amo. Aunque aún no lo entiendas, aunque apenas empecemos. Ella abrió los labios sin encontrar respuesta. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y algo que no quería nombrar, esperanza. Amarla, ¿cómo podía decir algo así tan pronto? Pero al mismo tiempo, recordaba el calor de sus brazos en la estación, la seguridad que le transmitió en un segundo, la forma en que enfrentó a Julián sin pestañear. Todo aquello la había hecho sentir lo que nunca había sentido antes, verdadera protección. Antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió la calma. Un golpe fuerte en la puerta del departamento, seguido de voces alteradas. El rostro de Alejandro se endureció de inmediato. Se levantó, hizo un gesto a Sara para que permaneciera donde estaba y avanzó hacia la entrada. Dos hombres de traje oscuro, claramente de seguridad privada, entraron rápido tras abrir la puerta. Uno de ellos habló en voz baja. El hombre que la seguía, Julián, apareció en el estacionamiento. Intentó forcejear con el guardia. Lo tenemos bajo control. Sara se puso de pie de inmediato con la sangre helada. Está aquí. Alejandro se giró hacia ella y levantó una mano calmándola.
No va a tocarte, ni ahora ni nunca más. Salió al pasillo acompañado de sus guardias. Sara no pudo escuchar lo que dijeron, pero vio desde lejos cómo arrastraban a Julián, aún forcejeando, hasta el ascensor. El exmarido gritaba insultos, acusaciones, palabras cargadas de odio. Pero Alejandro permanecía imperturbable, su sola presencia parecía suficiente para imponer respeto. Finalmente, las puertas del ascensor se cerraron y el silencio regresó. Alejandro volvió con el mismo porte tranquilo de siempre. Ya no tienes que preocuparte por él, dijo, como si hablara de algo tan simple como una molestia resuelta. Sara lo miró con incredulidad. ¿Quién eres tú para poder hacer todo esto? Él se acercó despacio, hasta quedar frente a ella. Soy un hombre que tiene medios, sí, pero sobre todo, soy alguien que quiere cuidarte. No me importa tu pasado, ni lo que hayas sufrido. Me importa tu presente, y lo que viene. Las lágrimas le nublaron la vista. Después de tantos meses de miedo, de soledad, de soportar la persecución de Julián, escuchar esas palabras era como sentir que una puerta se abría hacia un futuro distinto. Pero al mismo tiempo, el peso de la desconfianza aún estaba allí. No puedo entregarme a alguien así de pronto, susurró, con la voz quebrada. No después de todo lo que pasé. Alejandro asintió con comprensión. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que no estoy aquí para controlarte, sino para apoyarte. No necesito nada de ti más que me permitas estar cerca. Sara lo miró largamente. Quiso buscar señales de mentira, de manipulación, como tantas veces había visto en Julián. Pero no las encontró, solo había firmeza y paciencia. Se sentaron de nuevo en el sofá. Alejandro le habló de su vida, de cómo había crecido rodeado de responsabilidades, de cómo el poder y el dinero nunca llenaron el vacío que sentía. De cómo, al escuchar sobre ella, algo en su interior despertó. Sara, por su parte, compartió fragmentos de su historia, cómo había conocido a Julián, cómo todo comenzó con promesas dulces y terminó en un infierno de control y miedo. Alejandro escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, con una atención que ella nunca había recibido antes. La noche avanzó. Las luces de la ciudad titilaban más allá de los ventanales como un mar de estrellas artificiales. Sara sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin miedo. Finalmente, Alejandro le ofreció un cuarto para descansar. Ella aceptó, agotada. El cuarto era amplio pero cálido, con sábanas limpias y un aroma suave. Sara se recostó, cerró los ojos y, antes de dormirse, pensó en lo extraño que era todo. Huir de su exmarido la había llevado a los brazos de un desconocido que ahora se ofrecía como protector y, quizá, como algo más. El bebé se movió en su vientre como respondiendo a ese pensamiento. Sara acarició su barriga y susurró: tal vez, este sea nuestro nuevo comienzo. Y se dejó llevar por un sueño profundo, confiada en que, al despertar, el mundo ya no sería el mismo.